Daniel Marsh llegó al Arizona con manos de escritorio y la convicción de que eso no iba a ser un problema. Estaba equivocado en las dos cosas. Tenía 29 años cuando la carta de su padre llegó al despacho de abogados donde trabajaba como copista en Tucson. Era una carta corta, como todas las de su padre. 4 líneas que decían lo mismo que 20 años de silencio habían dicho antes: que la hacienda necesitaba manos, que el viejo no podía con todo solo, que si Daniel venía bien y si no venía también estaba bien. Frank Marsh nunca había aprendido a pedir ayuda de manera que no pareciera prescindible. Daniel tomó el tren al día siguiente. La hacienda Marsh quedaba a 40 millas al sur de Tucson, entre 2 cerros de tierra roja y una llanura que se extendía hasta donde la vista no llegaba. El río Santa Cruz pasaba al este de la propiedad, y cuando el viento soplaba, bien se escuchaba el agua entre las piedras. Era un lugar de una belleza que no pedía permiso y de una aspereza que tampoco lo pedía. Frank Marsh lo recibió en la galería con el mismo gesto de siempre. Un asentimiento breve, una pregunta sobre el viaje, nada más. El capataz, un hombre robusto llamado Cruz que llevaba 15 años en la hacienda, le mostró el cuarto y le explicó el trabajo con la economía de palabras de quien ya ha explicado demasiadas cosas, demasiadas veces. Lo que nadie le explicó con suficiente claridad fue lo de los Apache. Daniel había escuchado historias. Todos en Tucson escuchaban historias, pero las historias tienen la costumbre de volverse abstractas cuando uno nunca ha tenido que enfrentarlas de verdad. Los Apache eran, en su cabeza cuando llegó, un asunto del pasado o de otros hombres, no del copista bien vestido que sabía calcular intereses y copiar documentos con letra legible. Esa ilusión duró exactamente 4 días. Al quinto, Daniel se levantó antes del sol con la intención de impresionar a su padre, demostrando que podía trabajar tan duro como cualquier hombre. Ensilló solo un caballo ruano que Frank llamaba Cisco. Tomó la dirección equivocada por orgullo, por no querer admitir que no conocía el camino, y se aventuró más allá de los límites marcados de la propiedad. La llanura a esa hora tenía algo de irreal. La luz todavía violeta, el aire más frío de lo esperado, el silencio tan absoluto que parecía una cosa viva. Fue entonces cuando los vio. 8 jinetes parados en lo alto de un cerro, inmóviles como si fueran parte de la tierra misma. No se movieron cuando él los vio. No hicieron ningún gesto. Simplemente lo observaron con una atención que no era hostil, pero tampoco era neutral. Era algo entre las dos cosas para lo que Daniel no tenía vocabulario. Sintió el corazón subirle a la garganta. Sus manos jalaron las riendas sin pensarlo, y Cisco se detuvo nervioso, olfateando el aire. Por 30 segundos, que parecieron 30 minutos, nadie hizo absolutamente nada. Luego el jinete del centro, un hombre de mediana edad con el cabello negro cayéndole sobre los hombros y expresión de granito, inclinó levemente la cabeza, un gesto mínimo, y los 8 jinetes giraron sus caballos y desaparecieron por el otro lado del cerro con una velocidad silenciosa que desafiaba cualquier lógica, como si el propio Arizona los hubiera absorbido de vuelta hacia adentro de sí. Daniel galopó de regreso a la hacienda tan rápido como Cisco lo permitió. Frank escuchó el relato con expresión inalterada, sentado en la galería con la pierna estirada, el tobillo vendado descansando en un cajón. Cuando Daniel terminó, el viejo dijo solo: «Tuviste suerte». Cruz fue más específico esa noche, mientras los dos reparaban una cerca en el lado sur de la propiedad. «Esos hombres son del grupo del jefe Halcon», dijo clavando un poste con fuerza. «Su campamento está en las colinas al noroeste. Esta hacienda ha sobrevivido todos estos años, no porque los apaches sean mansos, sino porque tu padre aprendió la frontera invisible, la línea que separa lo que es de él de lo que es de ellos, y la respetó sin vacilar. ¿Y si alguien no la respeta?». Cruz lo miró. «Aprende», dijo simplemente. Las semanas siguientes fueron una transformación lenta y sin glamour. Las manos de Daniel, acostumbradas solo al contacto con pluma, tinta y papel, se llenaron de ampollas que reventaron y se convirtieron en callos ásperos. Sus pies sangraron dentro de las botas de trabajo. Derribó herramientas, erró cálculos de irrigación. Quedó atascado en el barro con un carro durante 2 horas, una tarde humillante,
mientras Cruz lo observaba con una paciencia que solo puede tener alguien que ya lo ha visto todo. Pero Daniel Marsh tenía la misma obstinación silenciosa de su padre, heredada de una manera que ninguno de los dos hubiera admitido. Y todas las mañanas se levantaba y lo intentaba de nuevo. Fue en una de esas mañanas, 3 semanas después de su llegada, que la vio por primera vez. Estaba reparando la bomba de agua cerca del arroyo que marcaba el límite este de la hacienda, una tarea técnica que Cruz le había delegado con un escepticismo apenas disimulado. La bomba era vieja y terca, con una pieza que se atascaba cada vez que alguien intentaba darle vuelta al tornillo principal. Daniel estaba en el suelo, con los brazos hasta el codo dentro de la carcasa de hierro, maldiciendo en voz baja y con el sudor corriéndole por el cuello, cuando notó que no estaba solo. Ella estaba al otro lado del arroyo, parada con los pies en la orilla, con una vasija de barro apoyada en la curva de la cadera, mirándolo sin ninguna señal de sorpresa ni de incomodidad. Debía haber llegado sin hacer ruido, como hacían todos ellos. Simplemente observaba con esa atención tranquila y directa que parecía ser la manera en que su gente estaba en el mundo. Joven, 24, 26 años, cabello negro en 2 trenzas que le caían por la espalda, piel color tierra dorada, una expresión que no era hostil ni amistosa, solo presente, completamente presente, de la manera que las personas de las ciudades raramente consiguen ser. Daniel quedó tan paralizado que soltó la herramienta dentro de la bomba. El ruido metálico resonó por el arroyo, y algo pasó en el rostro de la mujer, un temblor en las comisuras de la boca que podía ser el inicio de una sonrisa o solo un reflejo involuntario. Ella bajó la vasija hasta el agua con movimientos fluidos y absolutamente naturales. La llenó sin quitar los ojos de Daniel. Cuando se incorporó con el recipiente lleno sobre la cabeza, dijo algo en apache, pero el tono era inequívoco. Era si él hubiera tenido que traducirlo al único idioma que su experiencia le permitía, el equivalente de «no sabes lo que estás haciendo», y se fue. Daniel se quedó un momento largo con el brazo todavía dentro de la bomba, mirando el espacio vacío donde ella había estado. Luego, con una determinación nueva e inexplicable, volvió a la tarea. Y esa vez, extrañamente, el tornillo cedió. Le preguntó a Cruz sobre ella esa tarde. El capataz entrecerró los ojos y preguntó cómo era. Daniel describió lo que había visto. Cruz guardó silencio más tiempo de lo que era cómodo. «Si es quien creo», dijo finalmente. «Se llama Ria. Es sobrina del jefe Halcon, y necesitas actuar como si nunca la hubieras visto». Daniel asintió, pero el problema con ciertas cosas es que una vez que las ves se graban con una precisión que no obedece a la voluntad. La vio de nuevo 5 días después. Estaba montado en Cisco, cerca del arroyo, dentro de los límites de la propiedad, habiendo aprendido la lección sobre las fronteras invisibles, cuando ella apareció en el camino que seguía a lo largo de la orilla opuesta, sola, cargando un fardo de hierbas. Lo vio al mismo tiempo que él la vio. Esta vez ninguno fingió no haber visto al otro. Ella se detuvo. Él no se fue. Quedaron a unos 20 metros el uno del otro, separados por el agua poco profunda, y durante un momento que parecía suspendido fuera del tiempo normal, simplemente se miraron. Daniel hizo algo que después no supo explicar racionalmente. Se quitó el sombrero. Era un gesto de cortesía tan automáticamente inscrito en él que salió antes de cualquier pensamiento. El tipo de cosa que un hombre educado en Tucson hacía frente a una mujer, independientemente de cualquier otra consideración. Y quizás por ser tan obviamente instintivo, tan absolutamente sin cálculo, ella reaccionó de una manera que él no esperaba. Inclinó la cabeza, el mismo gesto mínimo que el jinete en el cerro había hecho semanas antes, pero en sus ojos había algo diferente, una chispa de curiosidad genuina. Luego siguió caminando. Daniel se puso el sombrero de vuelta y se quedó mirando hasta que ella desapareció entre la vegetación del otro lado. Cisco pateó el suelo impaciente y Daniel notó que estaba sonriendo sin ninguna razón que pudiera justificar ante ninguna persona sensata. Las semanas se transformaron en encuentros no planeados, al menos no visiblemente planeados, que es diferente. El arroyo era un lugar por donde los caminos de ambos tenían razones legítimas para pasar. Daniel necesitaba revisar la bomba, checar el nivel del agua, observar el ganado que pastaba cerca de la orilla.
Ria tenía sus propias razones, enraizadas en rutinas de su gente que él no comprendía todavía. Pero había algo que sí entendía. Ella no necesitaba pasar por ese camino específico. Había otros más directos hacia donde fuera que fuese. La primera vez que intercambiaron palabras reales fue un accidente honesto. Daniel había tropezado en una piedra resbaladiza cerca de la orilla y caído de rodillas en el barro, con el pie atrapado bajo una raíz. Intentaba liberarse con alguna dignidad cuando escuchó sus pasos en la orilla opuesta y levantó la vista con la certeza absoluta de que el universo lo odiaba específicamente. Ria miró la situación, a él, la raíz, y luego dijo en un inglés que lo sorprendió completamente: «Jalas hacia el lado, no hacia arriba». Daniel se quedó con la boca abierta. Ella observó sin cruzar el arroyo, con una expresión que era definitivamente ahora una sonrisa contenida. Mientras él procesaba las instrucciones, jaló hacia el lado y el pie se soltó con un ruido húmedo y completamente sin glamour. Se quedó de rodillas en el barro un momento. Luego se levantó, sacudió la bota y dijo lo único honesto que había que decir: «Gracias. Todavía no aprendiste cómo funciona el suelo aquí», dijo ella. «Todavía estoy aprendiendo». Ella asintió como si eso fuera una respuesta aceptable. Y luego: «Eres el hijo de Marsh». «Daniel». Una pausa. Ella pesó el nombre como si estuviera determinando si merecía ser usado o archivado. «Ria», dijo finalmente. «Lo sé», dijo él. Y de inmediato se dio cuenta de que debería haber mentido sobre eso. Los ojos de ella se entrecerraron levemente. «Cruz te dijo». No era pregunta. «Me dijo que fingiera no haberte visto nunca. ¿Por qué no lo hiciste?» Daniel tardó un segundo. «Porque una mentira mala es peor que ninguna». Ella lo miró con esa atención directa que no pedía permiso. Luego señaló algo en la orilla. «La raíz de esa planta sirve para infecciones en las manos. Las vas a necesitar. Tus manos todavía no son manos de hacendero». Y se fue antes de que él tuviera oportunidad de responder. Daniel miró sus propias manos con los callos nuevos y las marcas frescas de trabajo y pensó que en el comentario de ella no había crueldad, solo observación. La misma precisión que Cruz había descrito, exacta como un cuchillo. En los días que siguieron, dejó de fingir que el arroyo era solo un lugar funcional en su rutina. Y ella hizo lo mismo, aunque ninguno de los dos lo dijera jamás en voz alta. Se encontraban con una frecuencia que aumentaba gradualmente, y cada encuentro añadía una capa al entendimiento mutuo que se construía con la paciencia de personas que saben que la prisa destruye cosas frágiles. Ella le enseñó cosas que ningún libro de Tucson podría haberle enseñado. Cómo leer el comportamiento del ganado para saber si había algo mal más allá del horizonte, dónde estaban los manantiales escondidos que no se secaban en el verano más brutal, qué plantas a lo largo del arroyo eran medicina y cuáles eran veneno. Y a veces la misma planta era las dos cosas dependiendo de cómo la usaras. Él le habló sobre la ciudad, sobre el despacho, sobre el ritmo diferente de un mundo donde el tiempo se dividía en horas marcadas por reloj en vez de por la posición del sol. Ella escuchaba con interés genuino y sin juicio, haciendo preguntas precisas que revelaban una mente que procesaba la información de manera diferente, pero no menos sofisticada. Lo que crecía entre ellos no tenía nombre en el idioma de ninguno de los dos, o quizás tenía el mismo nombre en los dos idiomas, pero ambos eran demasiado cuidadosos para pronunciarlo. Había momentos de una intimidad pequeña y enorme. La tarde en que ella examinaba una hierba y una rama, le raspó la cara, y Daniel, sin pensar, extendió la mano y tocó levemente la marca roja con las yemas de los dedos para verificar si había sangrado. Ella se quedó absolutamente inmóvil bajo ese toque, no por frialdad sino por atención, por la manera en que parecía estar registrando cada detalle de ese segundo. Cuando él notó lo que había hecho y comenzó a retirar la mano con una disculpa en la punta de la lengua, ella dijo simplemente: «No». Sangró, y no movió el rostro de donde estaba. La mañana en que ella llegó al arroyo con un corte en la palma de la mano derecha, hecho por un cuchillo que había resbalado mientras preparaba carne, Daniel, sin tener las hierbas que ella había mencionado, rasgó una tira del interior de su camisa, la parte limpia, e hizo un vendaje improvisado mientras ella sostenía la mano extendida
con una paciencia que él reconocía ahora como confianza. Sus dedos trabajaron alrededor de la palma de ella con una delicadeza que no sabía que tenía. Cuando terminó, la mano de ella se quedó sobre la de él un momento antes de retirarse. Un segundo, dos, suficiente para que ambos supieran que había sido intencional. Y la tarde, 6 semanas después del primer encuentro real, cuando Daniel llegó al arroyo y encontró a Ria sentada en una piedra plana con la expresión de alguien cargando un peso invisible. Se sentó a su lado sin preguntar nada, en el borde de su orilla, y permaneció en silencio con ella por un tiempo que fue lo suficientemente largo para tener significado. Eventualmente ella dijo, mirando el agua, «Mi tío sabe que nos estamos encontrando». Daniel no respondió de inmediato. «¿Qué dijo?», preguntó después. «Nada todavía», dijo ella. «Eso es peor». Daniel lo sabía porque Cruz había sido muy claro sobre el jefe Halcón. Era un hombre que no necesitaba gritar para ser temido. Su autoridad funcionaba por la presión silenciosa de una reputación construida a lo largo de décadas. Y Ria, hija de la hermana del jefe, era definitivamente algo que Halcón consideraba suyo para proteger. «¿Tienes miedo de lo que puede hacer?», preguntó Daniel. «No de mí», dijo ella, «de ti». En esa preocupación había una revelación que Ria probablemente no notó estar haciendo. Daniel la notó y sintió algo que era simultáneamente miedo y una claridad sorprendente. Frank Marsh supo de los encuentros de la misma manera que sabía todo lo que pasaba en su hacienda, por la observación callada y paciente de un hombre que había aprendido a leer el territorio y a las personas en él. Llamó a Daniel a la galería una noche en que el cielo estaba lleno de estrellas y dijo sin preámbulo, sin juicio y sin condescendencia, «Esa mujer es sobrina de Halcón». «Lo sé», dijo Daniel. Frank se quedó en silencio por un momento largo, mirando el horizonte oscuro. Luego dijo, «Tu abuelo me dijo una vez que las únicas guerras que realmente destruyen a un hombre son las que empieza sin entender completamente lo que está arriesgando». «Lo entiendo», dijo Daniel. «Todavía no», dijo Frank con esa gentileza devastadora de padre que ama al hijo lo suficiente para ser honesto. «Pero estás aprendiendo». La crisis llegó de la forma en que las crisis del Arizona llegaban, de manera súbita, clara y sin aviso. Una mañana de trabajo normal, Cruz fue hasta Daniel con el rostro cerrado y la voz baja para decirle que había rastros de más de 12 jinetes apache a lo largo del borde norte de la propiedad, no adentro de los límites, pero suficientemente cerca para que el mensaje fuera legible. Alguien estaba prestando atención. Alguien estaba dejando saber que estaba prestando atención. «Halcón», dijo Cruz simplemente. Daniel fue al arroyo esa tarde esperando que ella estuviera. Estaba, pero diferente, tensa de una manera que él nunca le había visto, con los ojos barriendo los bordes del horizonte en vez de posarse con su quietud usual. Cuando lo vio, algo en la tensión de ella cambió. No desapareció, cambió de naturaleza. «¿Viste los rastros?», dijo ella. «Vi. Mi tío me mandó mensaje esta mañana». Se detuvo. «Quiere verme mañana». «¿Qué significa eso?». Ella giró el rostro hacia él por primera vez en esa conversación. Había en su mirada algo que era al mismo tiempo determinación y una especie de tristeza que no pedía lástima. «Significa que el tiempo que tuvimos de ser invisibles se acabó». Daniel se quedó en silencio un momento. El arroyo corría entre ellos, con el mismo murmullo indiferente de siempre. «Ria», dijo, y el simple hecho de decir su nombre con ese peso nuevo hizo que ella lo mirara de una manera diferente. «No te estoy pidiendo que elijas entre él y yo. No tengo ese derecho. Pero estás aquí». «Estoy aquí», dijo ella. Saber eso cambia la elección. Ella dio un paso hacia la orilla. Él dio un paso hacia el agua. Quedaron separados por el arroyo estrecho, la distancia entre ellos reducida a algo que cabía en una mano extendida. Ella levantó la mano y tocó el lado de su cara. Una mano que había aprendido a confiar en él con un corte. Una mano que se había quedado quieta esa tarde con la rama, y el toque fue breve y completo al mismo tiempo, como una oración que dice todo sin desperdiciar una sola palabra. «Hay cosas que mi gente cree», dijo ella, la mano todavía en su cara, «sobre los hombres blancos, sobre lo que pasa cuando los mundos se tocan. La mayoría son verdad», dijo Daniel. «No todas», dijo ella. «Y entonces,
Con la misma inevitabilidad de una marea que no pide permiso, ella inclinó el rostro hacia el de él, y él fue al encuentro de ella por el resto del camino. El beso que ocurrió allí, en la orilla del arroyo con la tarde anaranjada echando sombras largas sobre la tierra roja, fue la cosa más honesta que Daniel Marsh había hecho en toda su vida adulta. Breve, sin performance, con el peso completo de todo lo que se había construido en las semanas anteriores, y con la conciencia igualmente completa de todo lo que estaba por venir. Ella retrocedió. Lo miró por un momento con esos ojos que nunca pedían lo que no necesitaban pedir y dijo: «Mañana voy a ver a mi tío. ¿Qué le vas a decir?» «La verdad», dijo ella. «Los Apache no mienten a quienes respetan». Y se fue, subiendo por la orilla con ese paso silencioso y absoluto que él había aprendido a reconocer como uno de los lenguajes más claros que ella poseía. Daniel se quedó parado hasta que su silueta desapareció entre las piedras y la vegetación de las colinas. Luego fue a encontrar a su padre en la galería. Frank lo miró y no dijo nada, porque los padres que conocen a sus hijos no necesitan palabras para todo entendimiento. Pasaron la noche en silencio, lado a lado, y había en ese silencio compartido algo que era más cercano al afecto genuino que cualquier cosa que los dos habían conseguido expresar en palabras en todos los años separados. La mañana siguiente llegó con la lentitud particular de las mañanas que importan. Daniel hizo su trabajo, revisó el ganado con Cruz, reparó una tabla suelta en el establo, comió en silencio, esperó. El tipo de espera que no tiene nada que hacer, excepto enfrentarse a sí misma. Al final de la tarde fue al arroyo sin saber qué encontraría. Se quedó en la orilla. Esperó un poco más, y entonces ella apareció en el camino del otro lado, caminando con esa misma postura de alguien que ya ha resuelto algo. Cruzó el arroyo por las piedras rasas, la primera vez que cruzaba hacia el lado de él, y se detuvo a 3 pasos de distancia, en ese lado del arroyo, en el lado de la hacienda. «¿Qué dijo?», preguntó Daniel. Ria lo miró un momento. «Dijo que los hombres blancos no se quedan, que aprenden lo que quieren aprender de un lugar y luego van al siguiente». «¿Y tú qué dijiste?». «Que este no es igual». Pausa. Me preguntó cómo lo sabía. Le dije que un hombre que cae en el barro antes de aprender cómo funciona el suelo, eso importa. Daniel la miró. ¿Eso lo convenció? No completamente. Las comisuras de su boca se movieron. Pero mi tío es un hombre justo. Dijo que va a observar, que si lo que dije es verdad, el tiempo lo va a probar. ¿Y si no lo soy? Ella no terminó la frase. No hacía falta. «Entonces tenemos tiempo», dijo Daniel. «Tenemos», concordó ella. Y había en esa palabra simple, «tenemos», toda la gramática de un futuro que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos pretendían construir con la misma obstinación paciente de un hombre aprendiendo cómo funciona el suelo y de una mujer que sabía que el respeto era el único idioma que nunca había fallado en traducir lo que realmente importaba. Daniel Marsh había llegado al Arizona con manos de escritorio y sin la humildad necesaria para entender que hay mundos más antiguos y más profundos de lo que cualquier ciudad puede enseñar. Había aprendido de la única manera en que los aprendizajes reales ocurren, a través del contacto directo con lo que uno no comprende, con la disposición de quedarse parado en el río de la propia ignorancia hasta que se convierta gradualmente en conocimiento. Y en medio de ese aprendizaje, el Arizona le había dado algo que no había ido a buscar. Una mujer de ojos oscuros y atención absoluta que había cruzado un arroyo para quedarse de su lado. No porque el mundo lo aprobara, no porque fuera fácil, sino porque algunas cosas son más precisas que la convención, más duraderas que el miedo, y más verdaderas que todo lo que cualquier ciudad le haya enseñado a cualquier hombre sobre cómo funciona el mundo.